El aroma de la lavanda aún me atormenta, especialmente en noches tranquilas cuando estoy sola. Han pasado 18 años desde que mi madre murió, pero esa fragancia, su perfume característico, sigue siendo mi recuerdo más antiguo y más preciado. Yo tenía solo 4 años cuando la perdimos, pero a veces me pregunto si esa pérdida fue solo el comienzo de un patrón en mi vida, ser olvidada, reemplazada y, finalmente, borrada. Me llamo Isabella, y esta es la historia de cómo perdí 2 familias y, finalmente, me encontré a mí misma. Las semanas posteriores a la muerte de mamá son en su mayoría un borrón en mi memoria. Pasé la mayor parte de mi tiempo en casa de mis abuelos, un acogedor hogar de 2 pisos que más tarde se convertiría en el centro de mi historia de redención. La abuela Josefina y el abuelo Salvador hicieron lo posible por protegerme del dolor, manteniéndome ocupada con galletas recién horneadas y cuentos interminables antes de dormir, mientras papá se encargaba de los arreglos del funeral. El año que siguió transcurrió en un torbellino de transiciones entre la casa de papá y la de mis abuelos. No lo entendía en ese momento, pero al mirar hacia atrás puedo ver cómo papá se iba alejando gradualmente, pasando cada vez menos tiempo conmigo y más tiempo, en otro lado. Escuchaba fragmentos de conversaciones preocupadas de adultos, frases como, muy pronto, y, seguir adelante, pero a mis 5 años esas palabras no significaban nada para mí. Luego llegó el día que cambiaría todo. Recuerdo estar sentada en el viejo sofá de nuestra sala, con mis pequeñas piernas apenas alcanzando el borde, cuando papá entró con una mujer que había visto unas cuantas veces antes. Tenía el cabello castaño largo y lo que más tarde reconocería como una sonrisa ensayada, el tipo de sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Isabella, cariño, dijo papá, con un tono de alegría forzada que incluso mi joven mente detectó. Ella es Marisol. Nos casamos el fin de semana pasado, y será tu nueva mamá. Miré el vientre de Marisol, que mostraba un bulto notable bajo su vestido floreado. Papá siguió mi mirada y añadió. Y pronto tendrás una hermanita. ¿No es emocionante? La palabra, emocionante, quedó flotando en el aire como un globo de plomo. Marisol dio un paso adelante, con las manos entrelazadas frente a ella. Sé que esto es mucho para ti, Isabella, pero te prometo que lo haremos funcionar. Asentí, no porque estuviera de acuerdo, sino porque parecía lo correcto. Esa noche, me retiré a mi habitación y saqué la única foto que tenía de mi mamá. En ella, me sostenía cuando era bebé, ambas reíamos por algo fuera de cámara. Toqué su rostro suavemente, intentando recordar el sonido de su risa. Era extraño ver cómo papá se transformaba en una persona diferente. El hombre que solía pasar los fines de semana llevándome al parque ahora dedicaba su tiempo a pintar la habitación del bebé y a asistir a clases prenatales con Marisol. Traté de no darle importancia, de verdad lo hice. Después de todo, Marisol no era abiertamente cruel conmigo. Me llevaba a la escuela en su Honda azul, preguntaba por mi día y se aseguraba de que tuviera lo que necesitaba. Pero siempre había algo temporal en su atención, como si estuviera cuidando a una niña ajena en lugar de criando a su propia hija. La veía distraídamente acariciar su vientre creciente mientras le contaba cómo me había ido en la escuela, con la mirada perdida en pensamientos sobre su propio bebé. Marisol, ¿podemos ir por un helado? Pregunté una tarde al salir de la escuela. Hoy no, cariño. Necesito descansar, el bebé ha estado pateando todo el día, respondió, dirigiéndose directamente al sofá. Se convirtió en una respuesta común, hoy no. Tal vez después. Otro día. Entonces llegó Camila. Recuerdo el día que papá las trajo a casa desde el hospital. Él cargaba un pequeño bulto envuelto en una manta rosa, su rostro iluminado con un orgullo que nunca antes había visto, ni siquiera en las fotos de cuando me sostenía de bebé. Isabella, conoce a tu hermanita, Camila, anunció, con un tono suave y lleno de asombro. Me puse de puntillas para mirar al bebé de rostro rojizo. Hola, Camila, susurré, intentando sonar como la hermana mayor responsable que se suponía que debía ser. Fue entonces cuando todo cambió. De repente, había nuevas reglas en la casa, todas girando en torno a Camila. Isabella, por favor no corras en la casa, Camila está durmiendo. Isabella, ¿puedes ayudarme a doblar esta ropa mientras le doy de comer a Camila? No tan fuerte, cariño, vas a molestar a tu hermana. Me convertí en una sombra en mi propia casa, caminando de puntillas, tratando de hacerme más pequeña, más silenciosa, menos notoria.
Mis responsabilidades crecieron mientras mis privilegios disminuían. Aprendí a limpiar biberones, doblar ropa diminuta y recoger juguetes que no eran míos. Un día llegué a casa de la escuela y encontré a papá y a Marisol llenos de admiración por Camila, quien estaba jugando con una nueva tableta diseñada para bebés. «Mira qué inteligente es», exclamó Marisol mientras Camila golpeaba la pantalla al azar. «Va a ser una genio». Miré mis desgastados tenis, recordando cómo papá había dicho que no podíamos permitirnos comprarme unos nuevos ese mes. Pero ahí estaba Camila, apenas capaz de caminar, con los últimos dispositivos educativos esparcidos a su alrededor. El patrón continuó implacablemente. Camila recibía ropa de diseñador del centro comercial, mientras yo usaba la ropa de segunda mano de mis primos. Ella tenía una habitación llena de los juguetes más modernos, mientras yo seguía atesorando el oso de peluche que mi mamá me había regalado, ahora con un ojo faltante y varias costuras remendadas. No es que fueran crueles, recordaban alimentarme, vestirme, enviarme a la escuela, pero siempre era como algo secundario, como marcar una casilla en una lista de tareas. La única vez que parecían realmente notarme era cuando mis abuelos venían de visita. «Isabella necesita ropa nueva», señalaba la abuela, y de repente papá recordaba llevarme de compras. «¿No crees que a Isabella le gustaría esa nueva serie de libros que todos los niños están leyendo?», sugería el abuelo, y mágicamente, los libros aparecían. Intentaba ser comprensiva, de verdad. Mantenía mi habitación limpia, hacía mi tarea sin que me lo pidieran y ayudaba con Camila siempre que me necesitaban. Pensaba que, si era lo suficientemente buena, lo suficientemente callada, lo suficientemente útil, ellos recordarían que también era su hija. Cuando Camila empezó a caminar y a hablar, pensé que las cosas mejorarían. Me imaginaba que nos volveríamos mejores amigas, compartiendo secretos y jugando juntas como las hermanas que veía en la televisión. Incluso decoré la mitad de mi habitación con letreros de bienvenida el día que tuvo la edad suficiente para formar oraciones completas. «¿Quieres jugar a las muñecas conmigo, Camila?», pregunté esperanzada una tarde. Ella me miró con esos ojos calculadores que parecían demasiado maduros para su rostro de 4 años. «No. Quiero tu casa de muñecas». «Pero es mía». «La abuela me la regaló en Navidad», protesté. La respuesta de Camila fue marchar directamente hacia papá y Marisol, con el rostro fruncido de esa forma tan familiar que significaba problemas para mí. «Papi. Isabella no quiere compartir sus juguetes conmigo», sollozó, las lágrimas apareciendo al instante. «Isabella». La voz de papá resonó desde la cocina. «Deja de ser egoísta y permite que tu hermana juegue con tus juguetes». Y eso fue solo el comienzo. Pronto Camila descubrió que podía quedarse con cualquier cosa mía que quisiera, mis materiales de arte, mis libros, incluso mi ropa. Nada estaba fuera de su alcance. Cuando intentaba recuperarlos, siempre terminaba igual. «Mamá. Isabella está haciendo mala otra vez. Eduardo, dile a tu hija que deje de molestar a Camila». El robo de juguetes fue solo el calentamiento. Camila desarrolló un talento para tender trampas que me metían en problemas, como aquella vez que derramó jugo deliberadamente sobre su vestido nuevo y les dijo a nuestros padres que yo la había empujado, o cuando rompió su tableta y afirmó que lo había hecho yo por envidia. Cada vez intentaba defenderme. «Eso no fue lo que pasó. Está mintiendo». Y cada vez, papá negaba con la cabeza, desaprobando. «Deja de intentar llamar la atención, Isabella. Ve a tu cuarto». Mi único refugio era la casa de mis abuelos. Ellos veían a través del acto de Camila y no temían decirlo. «Eduardo», decía el abuelo durante las cenas de los domingos, con la voz firme pero cansada, «necesitas tratar a tus hijas por igual». «Las tratamos por igual», replicaba Marisol con desdén, «pero Isabella es complicada, siempre causando problemas, siempre peleando con Camila. Mientras que Camila es una niña tan dulce y bien portada». Me quedaba sentada, moviendo la comida en mi plato, mientras la voz de la abuela se elevaba. «Abre los ojos. Esa niña dulce tuya está manipulando a todos en esta casa. Están criando a una pequeña estafadora y ni siquiera se dan cuenta». «Madre, por favor», intentaba intervenir papá. «Estás siendo injusta con Camila». «¿Injusta?», se burlaba el abuelo.
Injusto es ver cómo consienten a una niña mientras tratan a la otra como si fuera invisible. Eso es lo injusto. Pero era como hablar con una pared. Papá y Marisol tenían su narrativa sobre la hija menor perfecta y la hija mayor problemática, y nada podía sacarlos de ahí, ni siquiera la verdad mirándolos directamente a la cara. El último año de secundaria debería haber sido emocionante, lleno de sueños sobre la universidad y planes a futuro. En cambio, me encontraba constantemente preocupada por si siquiera podría ir. Una noche, mientras iba a la cocina por un vaso de agua, escuché susurros que me hicieron detenerme en seco. Eduardo, no tiene sentido, la voz de Marisol era baja pero intensa. El dinero de la matrícula para Isabella, podríamos usarlo para Camila. Inscribirla en esa escuela privada que quiere y, más adelante, en una mejor universidad. Mi corazón se detuvo. Estaban hablando de mi fondo universitario, el dinero que mamá y papá habían empezado a ahorrar antes de que yo naciera. No puedo, respondió papá, con la voz débil. Le prometí a María le prometí que me aseguraría de que Isabella tuviera una educación. María ha estado muerta 14 años, el susurro de Marisol se volvió afilado. No puedes dejar que las promesas a una mujer muerta controlen nuestras vidas para siempre. Camila merece la mejor educación que podamos darle. Hubo una larga pausa antes de que papá hablara de nuevo. Mis padres me desheredarían si hiciera eso. Ya sabes cómo son con Isabella. Mis piernas se sentían débiles. Así que eso era todo, la única razón por la que papá mantenía su promesa a mamá era el miedo a perder su herencia, no el amor por mí ni el respeto por la memoria de mamá. Solo dinero. Está bien, espetó Marisol, pero creo que es ridículo que gastemos tanto en ella cuando Camila podría aprovecharlo mejor. Regresé a mi cuarto sin el agua, mi garganta estaba demasiado cerrada como para tragar de todos modos. La graduación llegó y pasó. Me aceptaron en el programa de diseño gráfico de la universidad local, lo que significaba que podía vivir en casa y ahorrar dinero. Mis abuelos me sorprendieron con una computadora portátil de última generación en mi fiesta de graduación. Es por todas esas que sacaste, cariño, dijo el abuelo, abrazándome fuerte. La necesitarás para tu trabajo de diseño. Estaba emocionada, finalmente tenía equipo profesional para mis estudios. Pero mi entusiasmo se atenuó por las preocupaciones de transporte. El campus estaba al otro lado de la ciudad, y esperaba que papá me dejara usar su viejo Honda ahora que tenía un auto nuevo. ¿Papá? Le pregunté una noche sobre cómo llegaría a la universidad. No podemos permitirnos otro auto, Isabella, me interrumpió antes de que pudiera terminar. Los pagos de la matrícula ya nos tienen ajustados. Tendrás que tomar el autobús. Asentí, tragándome la decepción. Pero solo 2 días después, los escuché en la sala. Creo que el Mercedes rojo sería perfecto para los 16 de Camila, decía Marisol. Pronto aprenderá a conducir, y es un auto tan seguro para una conductora principiante. ¿No es un poco caro?, preguntó papá, pero podía escuchar la sonrisa en su voz. Solo lo mejor para nuestra pequeña princesa, respondió Marisol. Podemos empezar a ahorrar ahora, cumplirá 16 antes de que nos demos cuenta. Estaba ahí, sosteniendo mi pase de autobús en la mano, pensando en los trayectos de 1 hora que tendría que hacer mientras ellos planeaban comprarle un auto de lujo a mi hermana de 14 años. 2 años después de empezar la universidad, mi vida había caído en una rutina predecible de clases, viajes en autobús y tratar de ser invisible en casa. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Isabella, la voz de la abuela sonaba tensa, ¿podrías venir a visitarnos este fin de semana? Tu abuelo ha tenido algunos problemas con su corazón, y necesitamos hablar contigo sobre algo importante. Ese sábado, me encontré sentada en la familiar sala de estar, el mismo lugar que había sido mi refugio tantas veces durante mi infancia. El abuelo lucía pálido pero estaba sentado en su sillón, y la abuela estaba acomodada en el apoyabrazos a su lado. Se intercambiaron una mirada que no logré descifrar, luego la abuela tomó una respiración profunda. Isabella, querida, tenemos que decirte algo. Después del ataque al corazón de tu abuelo, hemos estado pensando mucho en el futuro. Estamos envejeciendo, cariño, continuó el abuelo, y mantener esta casa se ha vuelto demasiado para nosotros. Hemos decidido mudarnos a Pine Grove, una casa de retiro. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Pero...
Ahora, la abuela se movió para sentarse a mi lado, abrazándome con un gesto que olía a su característico perfume de lavanda, tan parecido al de mamá. Tendremos excelente cuidado ahí, y puedes visitarnos cuando quieras. Vendré cada fin de semana, lo prometo. Dije entre lágrimas. Ambos rieron, un sonido que llenó de calidez la habitación. Claro que no lo harás, declaró el abuelo. Eres joven, deberías salir con amigos, vivir tu vida, quizá conocer a un buen chico. Luego sus rostros se volvieron serios de nuevo. El abuelo se inclinó hacia adelante en su silla. Hay algo más que necesitamos decirte. Hemos gastado casi la mitad de nuestros ahorros asegurando nuestro lugar en Pine Grove. El resto irá a la familia después de que nos vayamos. Intenté protestar que no quería hablar de eso, pero él levantó la mano. Pero la casa, continuó, ya nos encargamos de eso. La hemos registrado a tu nombre, Isabella. Esta casa te pertenece ahora. Todo es legal y oficial. Mi cabeza daba vueltas. ¿Papá lo sabe? El rostro del abuelo se endureció ligeramente. No es asunto suyo. Esta era nuestra casa para dar, y decidimos dártela a ti. Miré las paredes familiares, las fotos que abarcaban generaciones, la esquina donde solía esconderme durante las partidas de escondidas. ¿Por qué? Porque no estamos ciegos, dijo suavemente la abuela, y queremos asegurarnos de que estés protegida. Me quedé ahí, atónita, mirando a estas dos personas que siempre habían sido mis mayores apoyos, quienes me habían visto cuando todos los demás me ignoraban. No se los diré, susurré, entendiendo instintivamente que esto debía permanecer en secreto por ahora. El abuelo asintió con aprobación. Buena chica. Lo hecho está, y no es asunto de nadie más. 2 semanas pasaron en un torbellino ayudando a la abuela y al abuelo a mudarse a Pine Grove. El día en que entregaron las llaves de su casa a papá, sentí un nudo en el estómago. Él no tenía idea de que esas llaves no eran realmente suyas. «Esto es maravilloso», exclamó Marisol, ya planeando renovaciones en su cabeza. «No más renta. Por fin podemos tener un hogar familiar de verdad». No perdieron tiempo en mudarse. Observé en silencio mientras Marisol recorría cada habitación, arrugando la nariz ante los muebles antiguos y las decoraciones familiares que contenían tantos recuerdos de mi infancia. «Esta casa necesita una renovación completa», declaró, pasando un dedo sobre el aparador antiguo de la abuela. «Y una limpieza profunda. Por ahora, las niñas pueden compartir el cuarto azul arriba, es el único realmente habitable». Mi corazón se hundió. ¿Compartir un cuarto con Camila? A sus 16 años, se había vuelto aún más insoportable que antes. Como si lo hubiera planeado, la voz chillona de Camila llenó la casa. «No voy a compartir un cuarto con ella», gritó, pisoteando los pisos de madera de la abuela. «Esto no es justo. Yo merezco el dormitorio principal. ¿Por qué tengo que quedarme con ella? Haz que duerma en el closet o en el sótano, no me importa». Estaba ahí, sosteniendo una caja con mis pertenencias, mientras la rabieta de Camila escalaba. El dolor de cabeza familiar que venía con sus gritos empezó a pulsar detrás de mis ojos. Odio esto. Odio esta casa. Odio tener que compartir algo con ella. Aprendí hace mucho tiempo que no valía la pena discutir. Sin decir palabra, llevé mi caja al cuarto azul, el mismo cuarto donde solía dormir durante las visitas de fin de semana con la abuela y el abuelo. Coloqué mi computadora portátil en el viejo escritorio junto a la ventana, puse algunos libros a un lado y salí para asistir a mis clases de la tarde. Todo el trayecto en autobús hacia el campus intenté concentrarme en mi próximo proyecto de diseño, pero las palabras de Camila seguían resonando en mi cabeza. Había empeorado con los años, si eso era posible, más arrogante, más cruel, más calculadora. Cuando regresé esa noche, la casa estaba en silencio. Las voces de papá y Marisol se escuchaban en la cocina, pero no había rastro de Camila. Subí las escaleras hacia nuestra habitación compartida, mis pasos silenciosos sobre la alfombra que la abuela había instalado años atrás. El momento en que abrí la puerta, mi mundo se detuvo. Mi computadora portátil, el precioso regalo de graduación de la abuela y el abuelo, mi herramienta principal para mis estudios de diseño, estaba destrozada en el suelo. La pantalla estaba rota más allá de cualquier reparación, el marco doblado y hecho pedazos.
Camila estaba sentada en su cama, con una sonrisa de satisfacción mientras observaba cómo mi rostro se desmoronaba. ¿Qué hiciste? Mi voz salió como un susurro, luego se elevó a un grito. ¿Qué hiciste? Ups, dijo, examinando sus uñas perfectamente cuidadas. Los accidentes pasan. Pero adelante, diles lo que quieras. Ambas sabemos a quién van a creer. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz a un susurro. Lo hice a propósito, y no puedes hacer nada al respecto. Algo dentro de mí se rompió. Todos los años de ser apartada, ignorada, manipulada, todo estalló como un torrente. Antes de darme cuenta, me abalancé sobre Camila, con la visión borrosa por las lágrimas de rabia. Malcriada, mocosa e insoportable. Grité, agarrando sus hombros. Ella gritó, no su habitual grito calculado para llamar la atención, sino un sonido genuino de sorpresa. Ambas caímos al suelo, años de frustración acumulada finalmente explotando. ¡Ayuda! ¡Está loca! ¡Ayuda! Gritó Camila mientras yo seguía desahogando todo lo que había soportado, todas las veces que destruyó mis cosas, todas las mentiras, todas las maneras en que había hecho mi vida miserable. Papá y Marisol irrumpieron en la habitación, papá separándome de Camila mientras Marisol corría a abrazar a su preciosa hija. Miren. Señalé mi computadora destrozada, mi voz quebrándose. Miren lo que hizo. El regalo de graduación de la abuela y el abuelo, lo destruyó a propósito. Lo admitió. El rostro de Camila se transformó al instante, lágrimas fluyendo por sus mejillas mientras se aferraba a Marisol. Fue un accidente. Solo choqué con el escritorio. No lo hice a propósito, y luego ella me atacó como un animal salvaje. Eres una chica malvada y horrible. Gritó Marisol hacia mí, con el rostro contorsionado por la ira. ¿Cómo te atreves a atacar a mi hija? Eduardo, quiero que se vaya de esta casa ahora mismo, es peligrosa. Miré a papá desesperada, esperando que finalmente viera a través del acto de Camila, pero su rostro estaba endurecido, cerrado. Empaca tus cosas, dijo con frialdad, y vete. Las palabras me golpearon como golpes físicos. ¿Por qué? Susurré, luego encontré mi voz. ¿Por qué siempre las eliges a ellas? ¿Qué pasó con el papá que solía amarme, que le prometió a mamá que me cuidaría? Su rostro se enlojeció de rabia. No te atrevas a mencionar a tu madre. ¿Quieres saber la verdad? Ha sido nada más que una carga desde que murió, un recordatorio constante de un pasado que quería olvidar. Marisol y Camila son mi verdadera familia ahora. Tú solo eres equipaje extra que hemos estado cargando. Tienes 1 hora para salir de mi casa. Mientras se daba la vuelta para irse, la voz presumida de Camila se escuchó. Por fin podré tener esta habitación para mí sola. Estoy pensando en paredes rosas, tal vez un candelabro de cristal. Marisol se unió a la conversación, ya planeando la remodelación. Te compraremos muebles nuevos, cariño, y haremos el espacio verdaderamente tuyo. Algo cambió dentro de mí en ese momento. Toda una vida de ser ignorada, de tragarme mis palabras, de intentar ser más pequeña, se desvaneció. Me enderecé, mi voz clara y fuerte. De hecho, esta no es su casa para remodelar. Todos se volvieron a mirarme. ¿De qué estás hablando?, espetó Marisol. Con manos firmes, saqué los documentos de propiedad que el abuelo me había dado. Esta casa me pertenece. La abuela y el abuelo me transfirieron la propiedad antes de mudarse a Pine Grove. Si alguien se va, son ustedes 3. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá me arrebató los papeles de las manos, su rostro palideciendo mientras los leía. Esto no puede ser legal. Tartamudeó Marisol. Eduardo, llama a tu padre ahora mismo. Las manos de papá temblaban mientras marcaba el número del abuelo, poniendo el altavoz. Papá, ¿qué significa esto?, exigió. La voz del abuelo era calmada, casi divertida. Veo que Isabella finalmente les dijo sobre la casa. ¿Cómo pudieron hacernos esto? La voz de papá se quebró. ¿Cómo pudimos hacerlo? El tono del abuelo se endureció. ¿Cómo pudieron ustedes hacerle lo que le han hecho a Isabella todos estos años?
Los vimos pasar de ser una familia amorosa a convertirse en un hombre sin carácter que permite que su esposa y su hija mimada pisoteen y maltraten a su primogénita. Sí, le dimos la casa a Isabella. Sabíamos que este día llegaría, cuando finalmente mostrarías tus verdaderos colores. Papá comenzó a responder con algo furioso, pero el abuelo lo interrumpió. Elige tus próximas palabras con mucho cuidado, hijo. Una palabra más de falta de respeto y tú y tu preciosa Camila perderán también su herencia. Tú decides. Miré los rostros sorprendidos frente a mí, mi padre, Marisol y Camila. Habían pasado de la ira justa al silencio atónito en cuestión de minutos. Ahora Marisol comenzaba a retroceder rápidamente. Isabella, cariño, estábamos molestos por la pelea. Realmente no quisimos decir nada de eso. Por supuesto que no queremos que te vayas. Solo estábamos bromeando. Su voz adoptó ese tono dulzón que usaba para manipular las situaciones. Tengo un pésimo sentido del humor, respondí con voz firme, así que voy a tomar todo lo que dijeron literalmente. Tienen una semana para encontrar un lugar nuevo y mudarse. Me quedaré en un hostal esta semana mientras empacan, no confío en mí misma para estar cerca de ustedes ahora. Isabella, por favor, comenzó papá, pero lo interrumpí. Una semana. Después de eso, cambiaré las cerraduras. Esa noche salí de la casa de mis abuelos, no, de mi casa, con la cabeza en alto, aunque las lágrimas corrían por mi rostro. La cama del hostal era incómoda, pero era mejor que quedarme bajo el mismo techo con personas que acababan de mostrarme exactamente quiénes eran. Cumplieron con el plazo. Una semana después, ya no estaban. El día de la mudanza hicieron un último intento de reconciliación. Lo sentimos mucho, dijo papá, parado en la puerta con la última caja. Ahora nos damos cuenta de lo horribles que hemos sido. Marisol asintió frenéticamente. Nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Incluso Camila logró parecer algo arrepentida, aunque no dijo nada. Me quedé de pie en silencio, observando cómo se iban. A veces, el silencio dice más que las palabras. 3 meses después, estaba sentada en la habitación de mis abuelos en Pine Grove, contándoles todo lo que había pasado desde el día de la mudanza. El sol de la tarde entraba por la ventana mientras la abuela servía té en delicadas tazas, había insistido en llevar su buena vajilla al hogar de retiro. Hiciste lo correcto al defenderte, dijo el abuelo, aunque sus ojos estaban tristes, aunque espero que algún día encuentren la manera de ser familia otra vez. La abuela tomó mi mano y la apretó. Pero solo cuando estés lista, querida, y solo si ellos realmente han cambiado. Asentí, contándoles mi decisión de rentar la casa mientras terminaba la universidad. Los ingresos del alquiler ayudaban a cubrir mis gastos, y había encontrado un pequeño apartamento más cerca del campus. Incluso había logrado reemplazar mi computadora portátil con el primer mes de renta. Papá llamó ayer, dije en voz baja, revolviendo mi té. Están viviendo en un complejo de apartamentos deteriorado al otro lado de la ciudad. Se disculpó de nuevo, dijo que están teniendo dificultades. ¿Y cómo te sientes al respecto?, preguntó la abuela con suavidad. Honestamente, parte de mí se siente culpable, pero otra parte piensa que necesitaban experimentar las consecuencias por una vez. Dejé mi taza en el platillo. Le dije que no sé si alguna vez podré perdonarlos, o si siquiera quiero intentarlo. Eso es justo, dijo el abuelo. Algunas heridas toman mucho tiempo para sanar. Estoy a punto de graduarme el próximo semestre con mi título en diseño gráfico. Ya he tenido algunas entrevistas prometedoras con agencias locales, y mi portafolio mejora cada día. A veces paso en auto por la casa y veo a la joven familia que la renta ahora, con sus hijos jugando en el jardín, las luces cálidas brillando por las ventanas al atardecer. Tal vez algún día regrese a vivir ahí. Tal vez algún día incluso esté lista para tener una relación con papá, Marisol y Camila de nuevo. Pero por ahora, estoy enfocada en construir mi propia vida, una en la que no tenga que hacerme más pequeña para dar espacio a alguien más. ¿Qué habrías hecho tú en mi situación? ¿Te habrías enfrentado a tu familia así, incluso si eso significara perderlos para siempre? A veces, las decisiones más difíciles que tomamos son las que nos llevan de regreso a nosotros mismos. Comparte tus pensamientos en los comentarios, me encantaría saber tu perspectiva sobre la familia, el perdón y encontrar tu propio camino.
Dale me gusta y suscríbete para más historias de crecimiento personal y dinámicas familiares.